entrado, infiltrado dentro de nuestro corazón. Y hoy debemos de venir, que es el día que el Señor hizo para que le adoremos y le alabemos y le glorifiquemos. Y debemos de venir con alabanza, con gozo, con ánimo, ante sus ojos, ante sus pies, ante su mirada, porque usted no me está mirando a mí, usted está mirando a Cristo. Ahora, si usted me mira a mí, siga triste, pero yo no le aconsejo que siga triste, porque usted no se va a salvar por medio de mí, sino por medio de Jesucristo. Él fue quien murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por nuestro pecado. Y hoy nosotros debemos estar agradecidos de ese favor, que si nosotros somos merecedores de ello, hoy nosotros tenemos libre y franca entrada al trono de la gracia a través de su sangre. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo para nosotros, vivo, y tenemos que vivir con esa esperanza de que un día nosotros vamos a ser resucitados y levantados de la tumba. En la orden de Cristo, cuando se dé y se toque la trompeta, dice venir, subir. Nosotros tenemos que levantarnos si en verdad estamos en Cristo. La palabra de Dios nos dice, sé santo porque yo también soy santo. Sean imitadores de mí como yo de mi Padre. ¿Estaremos nosotros en ese lugar? Imitando al Señor. Puestos de pies, vamos a adorar. Alabado sea el nombre del Señor. Glorificado y ensalzado sea tu nombre, Dios mío. Dios grande, Dios poderoso, Dios temible, que calas el corazón y los huesos y los tuétanos de nuestro cuerpo, Padre eterno, Dios de amor. Usted que examina el pensamiento, mi Dios, y conoce cuáles son los dictámenes de nuestra mente. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, toma control de esa mente. Toma control de nuestra vida, toma control de nuestro cuerpo, toma control de nuestros pensamientos, Señor, aleluya. Usted es el poderoso, usted es el grande, usted es el que hizo los cielos y la tierra, usted es el que habita en medio de las alabanzas, usted camina sobre las nubes, usted es el Dios poderoso y usted se mueve en medio de su pueblo, Padre eterno, Dios de amor. Todo aquel que te ha aceptado en el corazón que Jesucristo es el Señor, tú vives en nosotros, Padre eterno. Y estamos más que agradecidos, Padre eterno, por ese sacrificio de tú hacernos a nosotros hijo tuyo, si nosotros ser merecedores. Oh, gloria al Señor, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Jesús, santo eres, Señor. Oh, gloria al presencia de Dios. Al presencia de Dios en el corazón, en la mente, en el alma de cada hermano que está sentado, ocupando un asiento ahí en las naves. Al presencia de Dios. El Dios vivo se está llevando todos problemas. El Dios vivo de nosotros, el que le servimos con amor, al que venimos domingo tras domingo a oír palabra de Dios, a llenarnos de la sabiduría, porque el principio de la sabiduría, dice tu palabra, es el temor a Jehová, y nosotros tememos a Jehová. ¿Por qué tememos a Jehová? Porque cumplimos su palabra. No salimos corriendo, sino cumplimos su palabra. Hoy la palabra está viva en nosotros, aleluya. Asimismo el Señor se lleva la tristeza de los corazones tristes. El Señor se lleva las penas de aquellos que tienen penas. El Señor se lleva el dolor de aquellos que están en dolor. El Señor trae alegría para el que no tiene gozo. Él es quien da el gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza, aleluya. El gozo del Señor es mi fortaleza, aleluya. Oh, y el que tiene ese gozo puede cantar. El que tiene ese gozo puede reír. El que tiene ese gozo puede soñar con una venida triunfante de nuestro Señor Jesucristo. Oh, Cristo viene, mi hermano. Cristo viene y es eminente la venida del Señor. No se turben vuestros corazones. Aleluya. No se turbe vuestros corazones, dice la palabra del Señor. Creer en Dios, también creer en mí, dice el Señor. En la casa de mi Padre mucha morada hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Oiga bien, para vosotros. No para otro, para vosotros. El Señor se fue a preparar morada. No que no la tenía preparada. Fue a preparar morada, un dicho de Él. Pero mansiones eternas hay en los cielos para los que creen en Cristo Jesús. Para los que lo esperan con fervor, aleluya.
para que noche tras noche, cada vez que a un sonido en sus oídos se despierte, espantado a ver si Cristo llegó o si fue la trompeta que sonó, para que no nos quedemos durmiendo. Oh, mi hermano mío, les exhorto a que no seamos pajas, sino trigo. Trigo. ¿Me están entendiendo? Que seamos trigo, Señor, aleluya. Ayúdanos, Padre, a que seamos trigo y no paja. Oh, que no nos creamos que si no nos dan una parte de la iglesia no somos nadie. La calle está llena de hermanos que necesitan a Cristo, llena de gente que quieren oír la voz de un cristiano piadoso que le diga: Cristo te ama, mi hermano. Oh, gloria al Señor, aleluya. Oh, tenemos que estar convencidos de que Cristo es nuestro Padre y de que somos salvos por fe y por la gracia del Señor. Tenemos que estar convencidos dentro de nosotros mismos. Y si así no es, entonces examinémonos los unos a los otros en nuestros corazones por dentro y pidamos perdón al Padre de la luz. Y que nos ayudes y que nos enseñe el camino de su verdad. Oh, gloria al Señor, aleluya. Mira, Padre, te presentamos a aquellos hermanos que vienen de camino, Señor. Sea usted trayéndolo en ala de su Santo Espíritu y colocándolo en el asiento que le pertenece, mi Dios. Y que al llegar a esta casa usted ponga el espíritu de vida sobre cada hermano que viene de camino. Y el espíritu de vida sobre cada hermano presente que está aquí en las naves. Permite, oh Dios, que tu Santo Espíritu ponga gozos en nosotros y que nos podamos gozar en este culto de hoy. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, porque lo necesitamos. Hay muchos problemas en las calles. Hay muchas muertes repentinas en las calles. Por ejemplo, mis calles en Hebrón están llenas de velas y velones por donde quiera. Y la policía en cada cuadra como si fuera el comando de la revolución. Pero oh Jehová, Dios de los ejércitos, allí tú tienes tus hijos que son luz. Y nosotros estamos orando por esa ciudad. Estamos orando por el pueblo del Bronx. Estamos orando por nuestro vecindario, por los jóvenes, por los niños, por las niñas, por los ancianos. Y por todos aquellos, Señor, que no te conocen, Padre eterno, Dios de amor. Para que usted abra el entendimiento de ellos y puedan prestar oído a tu palabra cuando nosotros nos ponemos de frente a hablar de tu palabra. Permite que ellos abran sus oídos, Señor. Pon oídos espirituales para que ellos te conozcan. Porque tu palabra nos enseña a nosotros que de la única manera que hay gozos en el cielo, cuando un pecador se arrepiente y acepta a Jesucristo, entonces hay fiestas en el cielo. Aleluya, aleluya. Oh, gloria, hay fiestas en los cielos. Y ese es un gran compromiso de nosotros, oh Dios mío, de que las almas vengan al Señor. Ay, santo, aleluya. Úsanos, Señor. Úsanos como instrumento tuyo en la calle, en las casas de familia, en los apartamentos. Úsanos, guíanos de las manos, lleva nuestro pie directo a aquella necesidad, Señor, aleluya. Pon en nosotros el hambre, el deseo de llevar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque ese fue el propósito de que usted nos llamara a nosotros y nos convirtiéramos al Señor. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Padre, te presento a los músicos. Oh Dios mío, dale sabiduría hoy, porque lo de ayer pasó. Dale sabiduría hoy, Padre mío, para que ellos toquen esos instrumentos con unción del Santo, aleluya. Y que el Espíritu Santo se haga sentir, oh Dios mío, a través de la música, a través de que tú los usas a ellos, Padre. Mira el coro de la iglesia, Señor. Úsalo de una manera especial, Señor. Pon tu espíritu sobre ellos, sobre los que tienen la responsabilidad, oh Dios mío, de predicar tu palabra. Pon tu espíritu, Señor, sobre él o sobre ella. Los que tienen la responsabilidad de leer tu palabra, pon tu espíritu sobre la persona, que no hable palabra propia, sino que hable palabra conforme a tu palabra. La que va a orar por las ofrendas, úsala, mi Dios, conforme a tus riquezas en gloria, en tu misericordia. Trae palabra de sabiduría, deposita palabra de sabiduría sobre aquel que tiene responsabilidad contigo, Padre eterno. Asimismo te pido por la congregación, Señor.
Oh Dios mío, porque tú dices en tu palabra que en aquel día no dará a nadie por inocente. Así que no podemos ignorar ni los chiquitos ni los grandes. Todos tenemos que estar sometidos a los pies del Señor. A eso venimos a la casa de Dios, a buscar presencia de Dios. Aleluya. Todos venimos con ese propósito, a buscar llenura, presencia de Dios. Aleluya. Y a que Dios nos hable y nos traiga el maná fresco del cielo. Aleluya. A eso venimos. Toma control de la nave. Toma control de tus hijos. Oh Dios mío, toma control de tu pueblo, Padre mío. Echamos fuera y reprendemos en el nombre de Jesús todo lo que impide el gozo tuyo en este lugar. Echamos y reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret todo lo que impida que el gozo tuyo se mueva en este lugar. Oh, santo, aleluya. Que haya presencia de Dios aquí siempre. Presencia de Dios. Espíritu Santo de Dios. Toma control de tu iglesia. Toma control de nuestros hermanos, de cada uno de nosotros. Toma control de todo lo que aquí se haga. En el nombre de Jesús de Nazaret, sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a pedirle a nuestra hermana y mi esposa, Elvita Cordorreal, que tenga bien en pasar al frente para que ella lea la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. No siente la alabanza, hermano. No la siente, por favor. Siga alabando al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana. Hay libertad en la casa del Señor para adorarle y bendecirle, porque el Espíritu del Señor está aquí. Vamos a buscar en la palabra, en el libro de Hebreos capítulo 10. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 10. Gloria a Jesús. Amén. ¿Todos los tienen? Antes de leer la palabra, quiero darle gracias a todos mis hermanos por haberme puesto en sus oraciones. Gloria a Dios, ya que estuve ausente por 2 semanas de la iglesia. Gloria a Jesús. Por la partida de mi padre, que partió con el Señor. Pero estoy gozosa, hermanos, porque la carne está triste, pero el espíritu está alegre, porque Él se fue con el Señor. Y eso es lo importante, mis hermanos, de estar preparados para que cuando Cristo nos mande a buscar, podamos irnos con el Señor. Amén. Hebreos capítulo 10. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios. Perdón, mis hermanos. Lo voy a volver a leer. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las mismas cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que contributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre
un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Gracias, Padre, por tu divina palabra, Señor, que hemos leído, Señor. Le pedimos, Señor, que sea usted ministrando, Padre Santo, a través de esta bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, Padre Santo, y a ti te damos toda la gloria por esta parte que tú me has concedido. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les continúe bendiciendo, iglesia. Amén, gloria a Dios. Que Dios bendiga a nuestra hermana Elvita Coltorreal. Vamos a pedir al coro inmediato que pase al frente para que ellos continúen con la adoración, con lo que trajeron para el Señor. La gloria sea para el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. ¿Cuántos vinieron dispuestos a adorar al Señor? Santo eres Dios. Que es en el único lugar donde se van las preocupaciones, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento. Es en la presencia de Dios. Porque fuimos creados para adorarle a Él. Gloria a Cristo Jesús. Santo eres, Señor. Aleluya. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Es en el único lugar donde no siento dolor, donde no hay tristeza, donde todo está bien, en la presencia de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Santo eres, Señor. Gracias por tu amor, Dios. Santo es tu nombre, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sin ser merecedores de ella, tú siempre estás con nosotros, Dios, porque tu gracia nos acompaña donde quiera que vamos. Gracias por tu fidelidad, Dios. Gracias, Señor. Hemos venido a adorarte hoy, Dios. Santo eres, Dios. Gloria a Cristo Jesús. Santo eres, Dios. Gloria a Cristo Jesús. Muy lejos, 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 yo quiero estar para oír tu voz. Muy lejos, lejos, bien lejos, yo quiero estar para encontrarnos. Nada importa más, mi deseo es decirte, para adorarte vivo yo, para adorarte vivo yo.
Cristo Jesús. Santo es el Señor. Aleluya. Para adorar vivimos. Santo eres Dios. Santo eres Señor. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya. No existe dolor que Dios no pueda sanar. No existe situación que Dios no pueda resolver. No existe problema que Dios no pueda solucionar. Aleluya. Nuestro Dios lo puede todo. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Nuestro Dios es el poderoso. Aleluya. Que no exista nada que impida que tú te conectes con la presencia del Señor. Porque no existe nada, nada en absoluto que Dios no pueda resolver. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces, un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar.
aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Seguimos adorando a Dios, aleluya. Gloria a Dios, Cristo aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Aleluya. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Oh, gracias, Padre, por tu presencia. Aleluya. Oh, te adoramos, Padre. Aleluja. Adorar al Cordero Santo. Adorar al Supremo Rey. Adorar al Cordero Santo. Adorar a Jesús. Adorar al Cordero Santo. Adórale. Adorar al Supremo Rey. Adorar al Cordero Santo. Adorar a nuestras manos y nuestras manos alzar. Y con canto adorar y nuestras manos alzar. Ante tu trono con gozo. Hasta el cielo las manos alzar. Todo pueblo sabrá que unidos adoramos al Rey. Adorar al Cordero Santo. Oh, adórele. Adorar al Supremo Rey. Santo. Adorar al Cordero Santo. Adorar a Jesús. Adorar al Cordero Santo. Adorar al Supremo Rey. Adorar al Cordero Santo. Adorar a Jesús. Y nuestras manos alzar. Y con canto adorar. Y nuestras manos alzar. Ante tu trono con gozo. Hasta el cielo las manos alzar. Todo pueblo sabrá que unidos adoramos al Rey. Y nuestras manos alzar. Y con canto adorar. Y nuestras manos alzar. Ante tu trono con gozo. Hasta el cielo las manos alzar. Todo pueblo sabrá que unidos adoramos al Rey. Y nuestras manos alzar. Con canto adorar. Y nuestras manos alzar. Ante tu trono con gozo. Hasta el cielo las manos alzar. Todo pueblo sabrá que unidos adoramos al Rey. Adorar al Cordero Santo. Adorar al Supremo Rey. Adorar al Cordero Santo. Adorar a Jesús. Adorar al Cordero Santo. Adórele. Adorar al Supremo Rey. Adorar al Cordero Santo. Adorar a Jesús. Y vuestras manos alzar. Y con canto adorar. Y vuestras manos alzar. Ante su trono con gozo. Hasta el cielo las manos alzar. Todo pueblo sabrá que unidos adoramos al Rey. Y vuestras manos alzar. Y con canto adorar. Y vuestras manos alzar. Ante su trono con gozo. Hasta el cielo las manos alzar. Todo pueblo sabrá que unidos adoramos al Rey. Y vuestras manos alzar. Y con canto adorar. Y vuestras manos alzar. Ante su trono con gozo. Al cielo las manos alzar. Todo pueblo sabrá que unidos adoramos al Rey. Y vuestras manos alzar. Y con canto adorar. Y vuestras manos alzar. Ante su trono con gozo. Al cielo las manos alzar. Todo pueblo sabrá que unidos adoramos al Rey. 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 Gloria a Dios. Te adoramos, Padre. Oh, gracias, mi Dios. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Oh, gracias, Padre. Aleluya. Oh, tú eres hermoso, aleluya. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es hermoso? Aleluya. Oh, gracias, Padre, aleluya. Y cuán hermoso y eres Jesús. Ay, son tus palabras y es tu amor. Ay, cuán glorioso, ay, cuán glorioso. Eres Jesús, fue tu poder, ay, fue tu poder, y fue tu cruz, ay, fue tu cruz, ay, la que me salvó, y eres la
una corona de espinos. Te hiciste rey. Oh, por te hiciste siempre. rey. Y por una corona de espinos. Te hiciste rey por Oh, dígale, siempre. por una corona de espinos. Te hiciste rey por Y siempre. por una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre. Ay, por una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre. Y te doy gloria, gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, gloria. A ti Jesús, te doy gloria. Te doy gloria, gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, gloria. A ti Jesús. Oh, aleluya. Santo. Gracias, Padre, aleluya. Te adoramos hasta aquí nuestra parte. Que el Señor le continúe bendiciendo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto bendicen el coro de la iglesia? Una vez más, ¿cuánto bendicen al coro de la iglesia? Díganlo en serio. Aleluya. Un coro lleno del poder de Dios, aleluya. Yo creo que todos ustedes y cada uno de nosotros sentimos esa presencia de Dios dentro de nuestro ser, aleluya. Así es que al ser en nosotros el Señor. Oh, gloria al Señor, aleluya. Vamos a pedirle a nuestra hermana Damari Coltorreal, a la cual es mi hija, que tenga bien en pasar al frente para que ella continúe con la parte que sigue. Y a las levitas del Señor que no se vayan para que continúen con el coro de la ofrenda. Dios te bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie para orar para los diezmos y las ofrendas, por favor. God, thank you for allowing us to be here today, and thank you for giving us the honor and privilege to be here to glorify your name. Thank you for giving us the strength and health to be here and to be able to do your duties, God. Look at our hearts and our offerings that we are here to offer you today. We ask you that you receive them like you received Abel's offerings that day, and with the same hearts that we offer you, we do it with pure honesty and glory, God. We're here to honor you and to thank you for all the things that you have blessed us with, and then we continue to ask you to bless us and hear us in our prayers. Thank you, God. Amen. Has cambiado mi lamento en baile, tú me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callada. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste
Qué bueno, qué bueno, qué bueno que pudimos ofrendar de lo que el Señor nos dio durante la semana. Ojalá que la próxima semana, cuando volvamos aquí, el domingo, a presentarle culto a Jehová, que podamos traer ofrenda agradable al Señor. Aleluya. Dios bendiga al coro que estuvo maravilloso. Dios los usó en este día. Les extendemos un gran abrazo a cada uno de ellos, a los músicos que muy bien cantaron y muy bien tocaron. La parte más bella se le corresponde a mi pastor. Qué pena que no soy yo que tengo que anunciar muchas cosas. Pero mi pastor es el único que Dios los usa en esto que yo voy a decir ahora. Pero le voy a pedir a mi pastor que tenga la amabilidad, por favor, de bajar aquí a la plataforma donde nos encontró, donde yo me encuentro, para que él eleve una oración por mis dos hijos, Damari y Josué, que cumplieron años. Uno 16 y el otro 17. Y le voy a pedir a Josué y a Damari que tengan la amabilidad de pasar al frente. Aleluya. Gloria al Señor, para que tú veas lo que hace el Señor. Me lo dio chiquitito y ya tan grande. Gloria al Señor. Nuestro pastor con nosotros. Es que Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo, ¿verdad que sí? A su nombre, iglesia. ¿Cuánto aman a Josué y a Damari? A su nombre, gloria a Dios. Esta es una familia de ministerio, ¿verdad? Han estado corriendo por un tiempo, pero a su nombre. Pero Dios va a cumplir su propósito, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Vamos a orar por ellos. Voy a pedir que extiendan sus manos. Eterno Dios que estás en los cielos, Padre, te adoramos, Jehová, te bendecimos. Te damos la gloria y te damos la honra. Te damos gracias, Señor, por Damari y Josué, Dios mío, porque le ha dado el privilegio de cumplir un año más. Señor, te pedimos que en la medida que crezcan, Señor, crezcan en ti, Señor, crezcan en conocimiento, crezcan, Señor, en temor, Padre. Señor, que sea usted derramando bendiciones hasta que sobreabunde sobre sus vidas, Señor, que sea usted guardándolos de todo mal, de toda acechanza del maligno, Señor, de toda tentación de este mundo perverso, Señor, en el cual estamos viviendo, Jehová. Señor, que usted los guarde, que ellos puedan estar bajo la sombra del Omnipotente. Señor, te damos gracias en el día de su cumpleaños. Amén. Feliz cumpleaños deseamos para ustedes, que Dios omnipotente los pueda bendecir. Feliz cumpleaños, te dio en felicidad, que tengan en la vida y allá en la eternidad. A Dios le damos gracias, que con amor y paz al fin otro año hermoso les permitió llegar. Feliz cumpleaños, te dio felicidad, que tengan en la vida y allá en la eternidad. Que tengan en la vida y allá en la eternidad. Feliz cumpleaños. Dele palma al Señor, a su nombre, iglesia. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Aulerio, ¿verdad? Dios bendiga a su amada esposa también. Y Dios bendiga a sus hijos. Gloria al Señor. Los hijos son una bendición de Dios. Gracias por su entusiasmo. Parece que usted no está contento de tener hijos. Yo lo voy a volver a repetir por si se le escapó algo, ¿verdad? O tal vez no me escucharon. Los hijos son una bendición de Dios. Yo sé que hay algunos que son cabezú, ¿verdad? Pero hay que amarlos. Porque muchas veces Dios permite que sean cabezú, pero es para tratar con nosotros. Ay, se dañó el mensaje. A su nombre, iglesia. A su nombre. Yo recuerdo una vez, hay cosas que te marcan en la vida, ¿verdad? Y Celia le dice a Josué, mira, malcriado. Dice, no, si soy malcriado fue que tú me criaste mal. A su nombre, iglesia. A su nombre. Los hijos son lo que nosotros somos y lo que vamos a depositar en ellos. Usted determina lo que van a hacer sus hijos. Si después ellos cogen otro camino, y ellos son responsables. Amén, iglesia. Pero usted tiene que hacer todo el esfuerzo de formar a sus hijos, aún en medio de los tiempos que estamos viviendo. Oiga, escuche, y esto no viene tan lejos lo que le voy a decir. Vienen unos años por ahí, no muy lejos, que la mujer no va a querer parir. ¿Usted está entendiendo?
con esta situación que estamos viendo en nuestros países de ideología de género, que quieren imponer, iglesia, en Santo Domingo ahora se levantó, y me gustaría que la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia es responsable de todo lo que está aconteciendo. Hello. Por eso Miqueas dice, ¿cómo me presentaré delante de Dios y cómo adoraré? ¿Con qué me presentaré? O sea, Miqueas le está diciendo, el problema no es el sistema, el problema somos nosotros. Estamos en cuatro paredes. No soy político. No queremos apoyar a los hermanos que se levantan. Cuando la Biblia dice que cuando el impío gobierna, perece el pueblo gime. ¿Usted entendió? Entonces no queremos poner a nadie que esté arriba para que ellos sean, los impíos sean que te toman leyes en contra, ¿verdad?, de nosotros los cristianos. Escuche bien, va a llegar el tiempo que la gente va a querer congregarse y vamos a tener que congregarnos a escondidas. Vamos a volver al tiempo de las catacumbas, en cuevas, en los basements. Ay, 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 ay. Aquellos que despreciaron los basements lo van a desear. A su nombre, a su nombre. Pero vamos a poder decir como dijo el apóstol Pablo, la palabra de Dios nunca va a estar presa. A su nombre, iglesia. Así que damos gracias al Señor, a las levitas, a los músicos, los que tomaron parte en este día. Queremos presentar las visitas, ¿verdad? Con nosotros está Balbuena Andrés. Balbuena Andrés está por aquí con nosotros. Levante su mano. ¿Cómo le dice la iglesia al joven? Si es verdad que usted le ama, dele un abrazo. Amén. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Gloria al Señor. Cristo le ama y nosotros también. Grábese eso, grábese eso. Porque hay muchos que solamente aman en el amor de Cristo, pero no han entendido el amor de Cristo. Amén. Y solamente aman cuando están dentro de la iglesia. Ay, 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 ay. Eso no sucede aquí, eso sucede en Bonao. Aleluya. Qué lindo es Dios. Eso en Cuba, ¿verdad? Gloria al Señor. Dios es bueno. Tenemos a Leslie Vallejo. ¿Dónde está Leslie? Póngase sobre sus pies. ¿Cómo le dice la iglesia a Leslie? Eres bienvenida a la casa del Señor. Ay, ahí van los jóvenes. Estos jóvenes no se quedan atrás. Aleluya. Santo que... Ay, Dios es lindo, ¿verdad? Hubo una persona que dio un testimonio. Escuche bien, amado. No fue el mensaje que le impactó. No fueron las alabanzas que le impactó. Fue el abrazo que le dieron que lo impactó. ¿Usted entiende? Porque hay personas que vienen con necesidades de afuera. Personas, amado, que vienen con su autoestima en el suelo y necesitan un abrazo de alguien. Su propia familia lo maltrata. Le dicen que son las ovejas negras y lo que reciben es rechazo. Por eso nosotros damos ese abrazo y lo damos con amor. Esta es una iglesia de amor, ¿verdad que sí? A su nombre. A su nombre. Tenemos a Juan Abreu. ¿Dónde está Juan? Juan, ¿dónde está Juan? Aleluya. ¿Cómo le dice la iglesia a Juan? Eres bienvenido a la casa del Señor. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Ya se cansaron? Aleluya. Santo Dios. Los jóvenes, no, somos jóvenes. Aquí el único viejo es Satanás. Amén. Y no le queda mucho tiempo. Eso es así. Amén. Tenemos a Romel Arias. Romel Arias. ¿Cómo le dice la iglesia a Romel? Espérense. Eso está desentonado. ¿Cómo le dice la iglesia a Romel?
Aleluya. Gloria al Señor. Romel viene de una de nuestras iglesias de Santo Domingo, del pastor Alexi Aival, ¿verdad? Y me dijo, pastor, se lo entrego. Yo dije, no se preocupe que yo le voy a cuidar su oveja. A su nombre. Primeramente, las ovejas son de Dios. ¿Cuántos lo saben? Nosotros los pastores somos simplemente administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. O sea, a veces no queremos adueñar de las ovejas, pero no son nuestras. Amén, son de Jehová. Entonces, ahora nos prestaron esta oveja, se la vamos a cuidar. Se la vamos a mandar un poquito más gordita para allá, ¿verdad? El día cuando regrese. A su nombre, iglesia. Así que Dios te bendiga, Romel. Romel va a estar con nosotros. Mírenlo bien, mírenlo, conózcanlo. A su nombre. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es bueno. Gloria al Señor. Le digo conózcanlo porque hay personas que tienen 5 años con alguien al lado y no lo conocen. Hermana, usted conoce a Pedrita. ¿Y quién es Pedrita? La que siempre se ha sentado con usted a su lado. Ay, yo no sabía, pastor, que se llamaba así. Altagracia Sosa está con nosotros también. ¿No está Altagracia? Altagracia Sosa, como le dice la iglesia Altagracia. No, va otra vez. ¿Cómo le dice la iglesia Altagracia? Amén. Eres bienvenida a la casa del Señor. Cristo te ama. Nosotros también. Gloria a Dios. Tenemos a María Malte. ¿Lo dije bien? Póngase sobre su pie, María. ¿Cómo le dice la iglesia a María? Eres bienvenida a la casa del Señor. Cristo te ama, nosotros también. A su nombre, iglesia. Está nuestra hermana que cada vez que viene Santo Domingo, póngase sobre su pie. Amén. Tenemos dos. Tenemos dos. También la hermana de atrás. Aleluya. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Amén. ¿Sabe que esta congregación, verdad, es una congregación de refugio también? Y ese es un lugar que cuando las personas vienen de un país, vienen temporalmente aquí. Por eso usted ve personas que de repente usted no lo vuelve a ver. Amén. No deje que el diablo le ministre. Que hay gente que dice, ay, la gente viene y se va. No, hermano, conozca a las personas para que usted sepa, acérquese. Siempre le he dicho a la congregación, trate toda la semana de acercarse a alguien que usted no conozca. Amén, para que usted pueda conocer a sus hermanos. Gloria al Señor. Queremos orar por la hermana Delcy Ten, ¿verdad? Y sus hijas que van de vacaciones. Lo vamos a hacer ya al final. Amén. Y queremos entregarle esta parte a nuestra hermana Belsan. Amén, para que pase por aquí, pero quiero en lo que ella viene, venga, pase por aquí las actividades, amén, del mes de julio. Este viernes 5 tenemos el servicio dirigido por los niños. ¿Cuánto esperan ese servicio? Gloria a Dios. El día 6 tenemos, ¿verdad?, el servicio conciliar en la tercera iglesia, la pastora Rosani. Eso es a las 6 de la tarde, p.m. El domingo 7 tenemos Santa Cena. Amén. El día 12 tenemos que la hermana va a anunciar que es el culto dirigido por las damas. No es el culto de damas, entienda esto. Que decimos culto de caballero, culto de damas. No, el culto, recuerde que es para Jehová. Es el culto dirigido por las damas. Culto dirigido por los jóvenes, por los niños y los caballeros. El día 13 tenemos salida para el parque. Mire, ayer conté los guantes. Tengo 16 guantes. Oye, 16 guantes para si sobran. Así que vaya preparándose. Luego algunas hermanas le van a dar las indicaciones de la comida que se va a llevar, ¿verdad? Es un momento
tremendo que nosotros pasamos en el parque, nos gozamos. Amén. El día 26 tenemos el culto misionero y el día 27 tenemos otra salida para el parque. Es decir, por ahora estas son las dos salidas que tenemos. No sé, los jóvenes no han dicho nada, pero por ahora estas son las dos salidas que tenemos. Amén. Así que nuestra hermana Besán. Y a su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Que Dios te bendiga más. Muchas gracias a mis pastores por esta oportunidad. Iglesia, tomamos este momentito para, como dijo el pastor, acaba de decir, recordarles, anunciarles, animarles, hermanos, a que vengan a participar con todos nosotros, a gozarnos en el culto que va a estar dirigido por las damas el próximo viernes 12 de julio. ¿Dónde están las damas de esta iglesia, guerreras? Aleluya, gloria a Dios. Hermana, vamos a tener un predicador invitado que viene con una poderosa palabra de parte de Dios para todas nosotras. Así que le vamos a animar que si usted puede, hermana, contagie de este gozo a otra persona. Vamos a hacer partícipe a otros más. Así que les invito a que pueden traer cualquier hermano, cualquier familiar, cualquier amigo. Vamos a extender las invitaciones, hermanos, porque recuérdense que el Señor nos llamó no solamente a ser vallados, sino a extender el reino de los cielos. Para eso estamos aquí. Vamos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que, hermanos, les esperamos el próximo viernes 12 a las 7:30 de la noche, como de costumbre, y vamos a hacer lo posible, hermano, por traer a alguien más, para que venga y se goce y se nutra de la palabra del Señor, porque sabemos que estos tiempos son difíciles y nosotras somos llamadas a ser ayuda idónea. Así que vamos a extender, vamos a seguir haciendo vallados, hermanos. Y aquí nos esperamos y nos juntamos el próximo viernes, Dios mediante. Que Dios le continúe bendiciendo, mis amados. Amén. Gracias, pastor. Gloria a Dios. Dios bendiga a tu hermana Besán. Y fíjese la importancia de uno llevar personas a la iglesia. Si usted tiene a alguien que esté enfermo, tráigalo a este culto. Nosotros tuvimos un servicio, ¿verdad?, con esa persona. Y no me gusta mencionar los nombres, porque yo no quiero que usted venga detrás de los hombres. ¿Están aquí todavía? Amén. Yo quiero que usted venga primero a adorar al Señor, que venga a darle culto a Jehová. Y cuando usted viene con un corazón dispuesto a darle culto a Dios, Dios lo va a bendecir a usted. Hubo una hermana que ya comenzó a congregarse aquí y teníamos el servicio en una iglesia, de una de nuestras iglesias, ¿verdad? Y ella quería ir para el servicio, pero había una lucha interna en ella. Y me dice, pastor, déme la dirección que yo voy a llegar. Pero en su casa, ella no creí, pero Dios usó a su hija. Ella dice, pero tú no vas para la iglesia, vete, vete. La hermana estaba pasando por un proceso de cáncer. Oiga, recuerda que el sanador es Dios. Nosotros somos instrumentos y Dios te puede usar en un momento a ti, ¿verdad?, para impartir sanidad a una persona. Porque si usted se deja usar por Dios, Dios lo va a usar. Y el predicador hizo un llamado a una persona que estaba pasando. Y ella era la persona que estaba pasando por ese proceso. Escuche bien. Y él impartió una palabra y ella la creyó. Porque la palabra dice, conforme a tu fe, conforme a tu fe. Si usted no tiene fe, usted no va a recibir nada. Amén. Dios hace su parte, pero usted tiene que hacer la parte suya. Y ella recibió sanidad. Escuche bien. Porque ella determinó salir de su entorno, de su casa, para ir a adorar al Señor. Ella no sabía quién estaba allá. Ella no sabía lo que iba a suceder, pero ella recibió su milagro. Cada vez que usted viene al culto a darle a Jehová, usted no sabe lo que pueda suceder en su vida. Amén. Algo puede suceder. Dios es soberano. Dios lo puede hacer ahí como lo puede hacer en otro lugar. Pero siempre dele la gloria a Dios. Amén. Voy a orar por la hermana Delcy porque no quiero que se me olvide ahorita. Uno entra en fuego ahorita y oiga eso y se va. Se va y después a mí que me van a tirar fuego. Oiga, vamos a orar. Eterno Dios que estás en los cielos, Padre, te adoramos, Dios mío, te bendecimos. Queremos presentarte a nuestra hermana Delcy, Señor, a sus hijas Yadelin, a Yamilé, a Ninoska, Señor, que van de vacaciones, Señor Dios. Te pedimos que sea usted guardándolas, Señor, guardándolas
partes mecánicas, Señor, del avión, Dios mío. Mira el lugar donde van a tener su estadía, Señor, que sea usted protegiéndola, Señor, de toda contaminación, Dios mío. Señor, los alimentos que van a ingerir, Señor, bendícelo desde ahora, Dios mío, y que usted la traiga sana y salva a este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Santo, santo, gloria a Dios. Nuestra hermana Daniela, queremos presentártela también, Señor, que sea usted llevándola con bien, Dios mío, en el nombre de Jesús. Señor, que usted sea el piloto, Señor. Mira que ella va a estar con sus padres, Señor, que usted esté con ella, guardándola y protegiéndola, y que usted la traiga de regreso sana y salva, en el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Póngase sobre, wow, esto es una iglesia activa. Esto es una iglesia activa, oye, esta iglesia está preparada. Mire, la persona que voy a presentar en este día, ¿verdad? Ella es una de las pastoras, ¿verdad?, de las iglesias afiliadas en la República Dominicana, ¿verdad? De la iglesia en Bonao. No sé los cuantos vieron el video del aniversario. Yo dije, bueno, la pastora tiene un compromiso bien grande. Porque dice que la gloria postrera. Oiga, y fue un aniversario. Yo dije, ella tiene que superar este aniversario. Yo no sé cómo lo va a hacer. Porque fue un aniversario en grande. En grande. Y bueno, hay una expectativa bien grande. Amén. Y Dios nos ha unido con propósito, ¿verdad? Como le he estado hablando a ella, el propósito de concilio no es enriquecerse, no es buscar fama, no es buscar nombre. Lo que queremos es que el reino de Dios se expanda. Trabajar con hombres y mujeres que tengan nuestra misma visión. Eso es lo que queremos, trabajar en afinidad, porque la Biblia dice que dos no pueden estar juntos si no están de acuerdo. Así que los esposos pónganse de acuerdo. Amén. Para que las cosas les salgan bien. A su nombre, iglesia. A su nombre, iglesia. Amados, sin más preámbulos, para mí es un placer poder entregar este micrófono a la pastora Lucía Arias Sánchez. Tengo a Lucía Arias. Dáselo fuerte si es para el Señor, dáselo con vida. Donde hay libertad, hay gozo, y donde hay gozo está Cristo. Y si tú tienes gozo, tienes que dárselo con vida. Dáselo con más ánimo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Aleluya. El que es libre siempre está contento. Dice la palabra que no puede estar triste un corazón que adore a Cristo. Por eso le canto aleluya. Por eso tenemos que estar feliz, contentos. Aleluya. Para mí es una honra, un honor también estar en este lugar, en la iglesia madre. Obispo, en la iglesia madre. Para mí verdaderamente ha sido algo impresionante estar en este lugar. Verdaderamente me siento en familia. Tengo la libertad, ¿no, verdad, obispo? Me siento en familia. Como decía el obispo, estamos allá en República Dominicana. Lo que tenemos es un año, pero ya ustedes saben, un año en crecimiento bastante. La gloria y la honra es de Dios. Dios se ha placido estar con nosotros y está caminando con nosotros. Amén. Entonces, para mí es un honor pertenecer a lo que es el concilio. Jesucristo Restaura. Verdaderamente que ha sido para mí de mucha bendición, mis hermanos, de mucha bendición. Así le pido que siempre nos lleven en sus oraciones, porque cosas grandes Dios está haciendo en los tiempos difíciles. Porque son tiempos difíciles.
Anda conmigo también, me acompaña mi hijo evangelista Alexander Sánchez, está por ahí, y también su amada esposa, mi nuera, la salmista Daniela la Santa. Yo quiero que le demos una adoración más a Dios. Yo le quiero pedir a mis hijos que por favor pasen por aquí. Vamos a adorar al Señor para entrar al mensaje. Solamente le voy a quitar 20 minutos solamente y vamos a desglosar lo que Dios trajo para esta casa en esta mañana, ya en esta tarde. Amén. Pero yo quiero que usted le diga que está al lado de usted: gócese. Gócese en la casa de Cristo. Pero mire, dígaselo con seriedad. Nosotros los dominicanos somos un poquito, que estamos siempre contentos. Dile: gócese, gócese. Aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Yo siento una atmósfera aquí de Espíritu Santo. Yo siento como el Espíritu se va a mover aquí. Ah, Dios mío, nosotros los dominicanos siempre estamos pendientes al mover del Espíritu Santo y queremos siempre buscar su rostro, buscar su presencia. Porque hay algo impresionante: el cristiano no puede andar como que el que anda sin esperanza y sin fe. El cristiano tiene que anda con el Todopoderoso, con el Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Por eso yo decía en una prédica que estaba ministrando el viernes: nosotros somos luz en medio de la oscuridad. El cristiano aquí que se duerme, aquí en este país, mire, es fuerte. Por eso tenemos que estar siempre activos en Cristo Jesús. Que vean en nosotros la felicidad, el gozo de Cristo Jesús. Nosotros no podemos vivir con el mismo rostro que teníamos antes. Somos criaturas nuevas, diferentes. Y donde quiera que vamos tenemos que demostrar que somos una criatura nueva en Cristo Jesús. Así que si me ven predicando un poquito, el pastor predica, el obispo predica suave, pero yo predico a veces un chin fuerte, pero Dios sabrá. Amén. Amén. Lo amo a todos. Vamos a adorar al Señor. Yo quiero que tú cierres tus ojos. Cierra tus ojos y conéctate con el Espíritu de Dios. Levanta tu mano. Dile: alfarero, heme aquí. Soy una vasija para que tú me llenes una vez más. Lléname. Aleluya. Cercanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Aleluya, Señor. Gracias. Nos postramos en Gracias, tu Espíritu altar, Santo. que tu gloria llene este lugar.
no te vayas, anhelamos más. Dile que mi vida te anhela, Señor. Es que sin ti no puedo vivir. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. Oh, díselo con fe, díselo con fe. Si estás enfermo, dile, te entrego hoy mi enfermedad. Hoy te la entrego. Hoy quiero ser libre, dile. Hoy yo quiero ser libre de enfermedad, libre de depresión, libre de tristeza. Aleluya. Oh, dile al Señor, yo siento la atmósfera del Espíritu. Tú tienes que clamar. Hay días que Jehová quiere escuchar tu voz. Hay días que Jehová quiere escucharte. Aleluya. Dile, hasta que me consuma, hasta que me consuma, hasta que me consuma. Dile, es que yo creo en ti. Yo no me voy a quedar donde estoy. Este problema no me va a consumir. Yo voy a seguir caminando. Yo voy a seguir avanzando. Dile, aleluya. Nos consuma. Dile, yo voy a adorar, yo voy a adorar. Yo voy a adorar a pesar del proceso. Yo voy a Y hasta adorar. que tu gloria nos consuma, adoraremos. Y hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Algo que me impresiona a mí del rey David, y era que los salmos lo escribió en el momento más terrible de su vida. En los momentos más tristes de tu vida es el momento que Dios quiere sacar de ti la alabanza. La alabanza, la alabanza, la alabanza es aleluya. Oh, gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo, porque Hasta ver tú tu estás gloria, aquí. hasta ver tu gloria, hasta ver tu gloria, Te vamos a adorar, te vamos a adorar hasta aunque no ver pueda. Yo tu te voy a gloria, adorar aunque no pueda. Aleluya. hasta ver tu gloria. Aleluya. Yo quiero que los músicos prediquen conmigo y también los salmistas que se queden ahí. Daniela, quédense ahí. Son 20 minutos nada más de fuego pentecostal. El obispo nos dio el permiso. Los dominicanos sabemos aquí que aleluya. Hoy nos gozamos una vez más en Cristo Jesús. Porque el que sabe de dónde Jehová lo sacó siempre está contento. Siempre quiere darle lo mejor a él. Yo decía que yo hasta la etiqueta y el protocolo lo voto por, ay Dios mío, por tiempo. Porque es que yo sé a quién yo le sirvo. Es que yo sé de qué Jehová me ha librado. Es que yo sé cuán grande ha sido sus maravillas conmigo y mi familia. Entonces por eso tengo que estar contenta. Por eso tengo que proclamar su grandeza. Por eso aún aquellos que no conocen a Cristo tienen que ver en mí algo de Cristo. Porque no es verdad que yo voy a ponerme como están aquellos que viven sin esperanza y sin fe. Y sabiendo yo que yo le sirvo al Todopoderoso. Entonces por eso el cristiano, y más para estos tiempos difíciles, tiene que andar firme, sabiendo a quién le sirve. Tú sabes a quién es que tú le sirves. Al que aún la muerte tuvo que correr de él. No es cualquier cosa, te estoy hablando. Aún la muerte tuvo que correr de él. Y a ese que nosotros le servimos. Entonces el cristiano tiene que andar demostrando a quién le sirve. Amén. Vamos a entrar al mensaje y vamos a buscar Jeremías 18. Y cuando todos lo tengan puede decir un amén.
Pero un amén ya usted sabe. Que se escuche. Que pase los 3 cielos y llegue al trono. Aleluya. Que tu alabanza no cese. Este es el tiempo tan difícil que hasta la alabanza el enemigo te la quiere quitar. Está tan fuerte esto que hasta la alabanza él te la quiere quitar. No permita que él te quite tu alabanza. Aleluya. Todos lo tienen. Aleluya. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Todopoderoso. Y dice la palabra de Dios en Jeremías 18, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Lean conmigo. ¿Qué le dio Jehová a Jeremías? Allí te haré oír ¿qué? ¿Palabra de quién? Seguimos con el otro, el 3. Y dice, y descendí a casa del alfarero. ¿Quién está hablando ahí? Jeremías dice, y descendí a casa del alfarero. Y he aquí que él que y las vasijas de barro que él hacía se echó a qué y volvió y la hizo otra que según le que ay, díselo fuerte, según qué mejor. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que pongo el barro en la mano del alfarero. Así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. ¿Por qué andar sin esperanza, sin fe? Gracias, Señor, por tu palabra. Siento una presencia del Espíritu aquí. Yo quiero que por lo menos 3, 4, 5 que se metan en espíritu, porque Él es real. Santo, te puedes sentar, pero que tu alabanza no se siente y que tu oído, Dios mío, esté atento a lo que Jehová quiere decirte en este día. Algo impresionante de este versículo, de este pasaje de la Biblia, es que Jehová le habla a Jeremías y le dice levántate. La palabra levántate es una palabra que le usamos muy común en nuestra vida cotidiana. Cuando tú le dices a una gente levántate, o está dormido o está sentado, una de dos. Y Jehová le dice a Jeremías levántate. Yo analizaba, o Jeremías estaba sentado o estaba durmiendo. Se estaba descuidando de algo. Y viene la palabra de Jehová y dice, mira, ve a la casa del alfarero. Algo impresionante. Ve a ver cómo es que hacen aquellas vasijas. Y cuando Jeremías va a la casa del alfarero, comienza a ver que aquella vasija que el alfarero le estaba moldeando con sus propias manos, y en aquel entonces no había electricidad. Para usar la rueda tenían que usar sus manos o sus pies para poderle dar la vuelta. O sea, con algo tan delicado, él comenzaba a hacer esa vasija con tanto cuidado. Pero algo impresionante era que cuando, aquí seguro hay muchas personas que han visto los barros, como el barro, es como un lodazal. Tú ves un poco de barro y ese poco de barro que está ahí, tú ni importancia le das. Dios mío, ni importancia le das porque ve un lodazal.
Algo impresionante que yo pensaba, pero ven acá, de este lodazal, él comienza y coge este lodazal y comienza a moldearlo. No sé si estoy hablando con alguien aquí. Y cuando comienza a moldearlo, a hacer una figura en su propia mano, y comienza a hacer esa jarra o lo que sea, haciéndolo, moldeándolo como él quiere moldearlo, sacando los grumitos para que no tenga ni siquiera grumitos, para que la masa de ese barro esté bien formada. Y cuando forma, el alfarero coge y hace la figura que quiere hacer, entonces la entra en el horno. Y Jehová le dice a Jeremías: ve a la casa del alfarero para que tú veas cómo es que la hacen. Es que yo cojo el de la nada para hacerlo mi vaso. Es que aquel que nadie cree que de ahí va a salir algo bueno, entonces yo lo cojo y lo moldeo a mi manera y lo hago mío. Y yo analizaba, nosotros como cristianos debemos de saber que nosotros estamos en las manos del alfarero. Se nos olvida que estamos en las manos del alfarero. Se nos olvida que nosotros estamos de pie porque estamos en la mano del alfarero. Y no importa cuántas veces la vasija se rompa. Y algo impresionante, y es que el mismo material de esa misma vasija es la que mismo vuelve y la construye. Él no cambia el material. Él coge el mismo material torcido, roto, enfermo, que ya no tiene esperanza, que ya no tiene fe, y vuelve y Dios mío, y lo vuelve y lo hace como Él quiera. Dice él a Jeremías: cuanto yo más con ustedes, ¿qué no haré yo con ustedes, mis hijos? ¿Por qué se nos va la esperanza en Cristo Jesús? Y yo le preguntaba al Espíritu, hablando con él, porque hay que hablar con el Espíritu. ¿Por qué se nos ha ido la esperanza? El Espíritu como me contestaba entre él y yo. Y es que se nos ha ido la esperanza porque nos hemos desviado del camino. Nos hemos ido por otro camino, no por el camino que quiere el alfarero. ¿Cómo así, pastor? Así es. Le damos más importancia a lo que quiera decir el enemigo de nosotros que a lo que quiera decir Cristo. Que tú no puedes. ¿Quién dijo que tú no puedes? Si la palabra me dice a mí que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú no puedes andar como que no tienes nada en tu vida. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Dáselo fuerte con vida a Dios. Y dice Jehová de los ejércitos: ¿no podré yo hacer cosas maravillosas en tu vida? Es que tú no sabes que para mí el cáncer no es nada. La depresión no es nada. Pero tiene que volver, iglesia, al principio, al camino de Cristo. Porque nosotros queremos bendición, pero no queremos pasar el proceso. Nosotros queremos un sinnúmero que Dios nos ayude, pero nada más venimos los domingos al culto. Y en su casa se olvidó que es cristiano. Y óyeme bien, el alfarero, la vasija dura tiempo en la mano del alfarero para poderla hacer. Pero él la hace a su forma, pero la mete al horno.
Y hasta que esa vasija no esté bien fortalecida, no la saca del horno. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que tú no has recibido bendiciones porque todavía tú no le has pasado el horno al alfarero. Aquellos discípulos en el mismo desierto era que Jehová sacaba lo mejor de ellos. En el desierto que tú pasas es que Jehová saca de ti la vasija fuerte. Yo no vuelvo a la iglesia ni voy a orar más porque Jehová no me ayuda. Jehová a mí no me ha contestado ni una de cuando yo me convertí. Porque tú siempre te devuelves al desierto. Y aquella vasija cuando ya está lista, oye bien, escucha iglesia. Cuando aquella vasija ya está lista, que ha pasado todo el proceso de quemarse en el horno, el proceso de que nadie la mire, porque imagínate tú, una vasija de barro sin pintar y sin nada, es raro que la gente la mire. Pero cuando está moldeada, ya está lista, ya salió del horno, la pintan. Pero algo impresionante, que cuando esa vasija la pintan, entonces la ponen donde todo el mundo la quiere. Iglesia, tú no te puedes devolver del propósito de Dios. Tú tienes que quedarte en el propósito, en el camino de Dios. El cristiano hoy en día tiene que saber que los tiempos son difíciles y malos y la iglesia tiene que quitarse la venda, tiene que despertar. Si tú estás en manos del alfarero, no puede hacer que un hijo tuyo se pierda, porque tú no clames al alfarero para que tenga compasión de él y lo liberte. ¿Cómo va a ser que nuestra propia familia se estén perdiendo porque nosotros no podamos ni siquiera decirle, mira, Dios te bendiga? Y tenemos el alfarero. Pero no importa que el prójimo se lo lleve quien se lo lleve. Iglesia, es el tiempo de la iglesia entender que hay que hacer la voluntad del Padre Celestial. Y tú me preguntas, yo estoy haciendo la voluntad del Padre. Yo vengo a los cultos. Si hay matutino, vengo al matutino. Si hay oración de las 3, vengo a la oración de las 3. Pero no tengo obediencia con Dios. ¿De qué sirve si no obedece la voz de Dios? ¿De qué te sirve hacer tantas cosas si no conoces al que te manda a hacer las cosas? Y hoy en día estamos pasando muchas cosas por eso mismo, porque se nos olvidó quién es el alfarero. Y siempre estamos recordando aquello que ya el alfarero hace días que nos quitó. Y volvemos al inicio de cuando el alfarero, cuando tú vienes a los pies del alfarero, vuelve con toda esa carga. A mí me confirmaron el mensaje ahorita aquí, cuando el pastor estaba en el estudio. Viene con toda esa carga que ya hace años que el alfarero te la quitó y todavía tú la tienes aquí. Y te domina esa carga. Y Jehová te dice, tú eres nueva. Tú eres nuevo. La carga ya yo me la llevé. Ya no llores más por tu problema. Claro que son difíciles, claro que está, pero cuando el alfarero te dice, te estoy moldeando porque te voy a entregar lo que me pediste, pero tienes que pasar el proceso. El proceso, tú no te puedes desviar del proceso. Que no aguanta más. ¿Y quién te dijo que iba a ser fácil? No le dice él a Josué, cuando le dice que le va a entregar la tierra prometida, cuando Moisés murió, lo único que te digo es que te esfuerces y sea valiente. ¿Quién dijo que el camino iba a ser fácil? ¿Quién dijo que tú no ibas a llorar?
¿Quién dijo que no te iban a rechazar? ¿Quién dijo que hasta tu propia familia te iba a ignorar? Pero cuando pasa eso, tú entras a la bendición de Dios. Yo siempre desde que me convertí dije que me dejen todo lo que quieran dejarme. Aún los amigos, que me dejen todo el mundo. Pero yo me voy con Cristo. Yo defiendo mi salvación. Porque la salvación es individual. El obispo no va a decir, ay Señor, ya, dale una oportunidad. No. Es individual. Por eso es que tú y yo tenemos que estar en la mano del alfarero. Solamente en la mano del alfarero es el único que nos puede ayudar a resistir todos los ataques que hay en estos tiempos. Y el pastor lo decía, llegarán tiempos peores. Cada día el tiempo está más difícil. Cada día los tiempos están peores. Cada día el enemigo está arropando hasta aún los mismos cristianos para que se le olvide hasta de buscar el rostro de Dios. Que se le olvide qué es lo que tenemos en el cielo. Que se le olvide que nosotros tenemos que defender una salvación. El Señor te dice, iglesia, vuelve, levántate, despierta. Le dice a Jeremías, levántate, no estés durmiendo, que hay miles y miles perdiéndose, que no conocen que hay un alfarero, que no conocen que aún del zafacón Él lo saca y lo limpia y lo pone a brillar. Y oye cómo dice el versículo 8, dice, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra lo cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pasado hacerle, que había pensado hacerle. Oye, el mismo Jehová en su misericordia, si el pueblo se arrepiente y vuelve otra vez a mí, dice Jehová, yo me voy a arrepentir de la maldad. Me voy a arrepentir de hacer lo que voy a hacer por ese pueblo. Incrédulos que no creen, que aún viendo todavía no comprenden, que aún sintiendo todavía no entienden que yo soy real. La iglesia tiene que despertar en estos últimos tiempos. Los hermanos tienen que ser cristianos aquí en la iglesia, pero en todo lugar. Usted tiene que ser luz. La gente del mundo, no, usted no puede ir a la gente del mundo a que ellos le den de lo que usted tiene. Usted tiene que ir, ellos tienen que venir a donde usted para que usted le dé de lo que tiene. Yo le pedí al Señor una vez, Señor, yo no quiero ser cristiana de la del montón. ¿Tú sabes por qué? Porque los cristianos del montón son los que no le importa nada. Pero el cristiano que reconoce quién es Dios, le duele que el prójimo se pierda. Y donde quiera que está buscando a ver por quién tengo que orar, a quién tengo que decirle que Cristo lo ama, a quién es que tengo que ayudar. Que yo no sé hablar, el Espíritu Santo te llena la boca. Que yo no sé defenderme, que me da nervios, el Espíritu Santo es que te llena. El Espíritu Santo es que hace. Tú y yo lo que somos es vasija. Pero si tú estás llena de todas las cosas de este mundo, Él no te puede llenar. Las vasijas, para Él llenarlas, tienen que ser rotas. Tiene que volver al camino. Tiene que buscar su rostro. Tiene que buscarlo de mañana. Tiene que dejar cosas para Él. El camino del cristiano es difícil, claro. Es un poco difícil porque hay que dejar cosas por Cristo.
Pero aquí es difícil. Pero cuando tú te vayas con Él, donde no va a haber choro, no va a haber enfermedad, no va a haber llanto, lo que todo va a haber es alegría. El alfarero quiere moldearte. Déjate moldear por el alfarero. Déjate guiar por el alfarero. Vuelve otra vez al camino del alfarero. Dice, ¿qué no haré con ustedes? ¿Qué le voy a esconder? Si todo es para ustedes. Pero se han ido. Han dejado el camino. Se han desviado, han dejado el primer amor. Aquel día que llegaron a mí. Por las situaciones de este mundo, yo sé que se nos hace difícil hasta orar. Y más en este país. Cuando yo me monto en esos trenes, sinceramente que a mí me da hasta deseo de llorar. Porque la gente anda como zombie. La gente no sabe lo que está pasando en el mundo. Pero tú sabes por qué ellos andan así. Porque tú y yo nos montamos en el tren, pero también nos unimos a ellos como zombies. Porque una gente llena del Espíritu comienza de una vez a hablar de la grandeza del Espíritu. ¿Qué importa que no te escuchen? La palabra de Dios no queda en el vacío. Hay alguien que te va a escuchar, aunque tú no lo creas. Y dice el 10: pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado de hacerle. Por eso es que nos está arropando tantas cosas que nos traen problemas, que nos traen daño, porque no hemos alejado de Cristo. Porque que cuando estamos agarrados con Él, no importa que no tengamos para pagar la renta, pero sabemos que Él nos va a suplir. Porque Él dice, aún los pajaritos, yo los... Dios mío. ¿Cuánto más ustedes? Hijitos míos. Hijitos míos. No vivan como que ya no se acabó todo. Vivan con una esperanza. Con una esperanza que Cristo Jesús. Y esa esperanza que Cristo Jesús, tú tienes que dársela a otro. Tú sabes que tú partes de esta tierra y tú no dejes nada, ninguna huella positiva. No dejes a nadie que tú le hayas predicado la palabra de Dios. Y no porque tú no entiendes, no porque tú no comprendes, es por la dejadez de nosotros, que a veces nos da esta vergüenza decir que somos cristianos. Iglesia, es el tiempo. Mujeres, hombres, jóvenes, es el tiempo de levantarse. Es el tiempo de caminar con rectitud y decir, yo le sirvo a un Cristo vivo. Aquellos discípulos perdieron aún su vida, pero hoy en día estamos hablando de ellos. No fue en vano que lo mataron. Nosotros tenemos que hablar, y ahora es el tiempo. Vendrán tiempos que nosotros vamos a querer predicar, no vamos a poder. Estamos a tiempo, iglesia, de levantarnos y hacer lo que Dios nos mandó. Ustedes preguntan, ¿qué Dios me mandó? A trabajar lo secular para ganarme los bolsillos. A estar pendiente solamente en las cosas de este mundo. Dice el Señor que no quedará piedra sobre piedra, que toda esta estructura, toda se va a desaparecer. Todavía yo no he visto una caja con bolsillos, me dicen los dominicanos. ¿Usted la ha visto, pastor? ¿Han visto una caja? No, no hay. Primero Dios y luego los demás. Primero la grandeza de Dios. El alfarero quiere moldearte. Déjate moldear por el alfarero.
Él es el que nos lleva a toda verdad, a toda justicia. Él es el que nos da la fortaleza. Él es el que te puede liberar de ese demonio de depresión que a veces se nos entra. Él es el que te puede ayudar en todas las cosas. El alfarero, el que te llamó, tu Padre Celestial. Tú tienes que saber que tú eres un hijo que tiene nombre y que tiene identidad en Cristo Jesús. Y dice el 11, y terminamos con esto. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designio, combatiéndose ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. Dice Jehová: como no me escuchan, voy a dejar que el mal lo arrope. Pero si se arrepintieran de sus malos caminos y volvieran a mí, la bendición de lo alto estará con ustedes. Pero es cuando entendamos, iglesia, que primero es Cristo. Primero es Cristo. Primero el reino de Dios. Si tú fuiste sellado por el alfarero, donde quiera que tú vas, tú tienes que demostrar que eres un hijo de Cristo. En el trabajo, a ti te tienen que reconocer como hijo de Cristo. En la universidad te tienen que reconocer como hijo de Cristo. En la calle te tienen que reconocer. Dice: el que se avergüenza de mí ahora, yo me voy a avergonzar de él. Tú tienes que andar con un hijo con identidad. Un hijo que tiene un padre y ese padre no ama. Ya no sufra más por el problema. Ya no le llore más el problema. Desierto, dile al desierto: pasaré como aquella vacía. Llegaré donde Jehová quiere que yo llegue. A veces pensamos que nos vamos a quedar solamente en el piso. Jehová te dice: no, sierva, no. Ese proceso ya está pasando. Ya casi tú entras a la tierra prometida. Pero espera un poquito más. Espera un poco más. Hay gente que Jehová le dice: mujer y aquí, espera un poco más. Ha sido duro, pero espera un poco más. No tire la toalla. No tire la toalla, que no te va a quedar ahí. Yo sé la necesidad. Yo sé el proceso. Tú estás en mis manos. Iglesia, entiende que tú estás en la mano del alfarero. Tú no eres cualquier cosa. No te deprimas por lo que ves, porque tú no eres de este mundo. Aleluya. Tú no eres de este mundo. Procura que tu familia, tus hijos, el vecino, vayan donde ti a buscar de lo que tú tienes. Jehová te va a pedir cuenta, iglesia. Jehová te llamó para cosas grandes. Jehová no te llamó para que venga un culto más. Jehová te llamó. Algo impresionante, cuando Pedro le dijo a Jesús: ¿qué vamos a hacer ahora? Jesús le contesta: a transformar al mundo. Jehová nos llamó para transformar. Jehová no eligió. Miren, eso es algo tremendo. El pensar que él mismo
tomó su tiempo como alfarero a elegirnos, a elegirme a mí para hablar de su grandeza. Es un privilegio, mire, que hay que agradecerle a Jehová. Tú no lo puedes tirar por el piso. Tú sabes cuánta alma quieren estar como nosotros estamos y no pueden. Aprovecha, iglesia, el tiempo. Tú estás en manos del alfarero. El Señor te dice en este día que tú estás en las manos del alfarero. Ponte sobre tu pie. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios te sostiene. La enfermedad no te va a consumir. El dolor no te va a consumir porque Él está contigo. Y a las guerreras y a los guerreros fuertes, el que le da la batalla fuerte, porque sabe que la puede llevar. Él está contigo, iglesia. Este es el tiempo de la iglesia despertar. Este es el tiempo de la iglesia proclamar su grandeza por los cuatro costados, sin temor, sin tristeza. Es el tiempo de decir que Él es real. Es el tiempo de decir que Él es sanador, que es libertador. Es el tiempo de tú decirle a tu compañero de trabajo, decirle: Dios mío, tú no puedes más, pero yo sí. Yo te puedo llevar donde hay alguien que te puede ayudar, y es el alfarero que me ayudó a mí. Es el alfarero. Él te dice: vasija mía eres, para este tiempo te he llamado, para este tiempo te he formado. Gracias, Señor amado. Santo, santo, hay una presencia del Espíritu. Y hay almas que tienen que ser aquí restauradas del Espíritu Santo. Hay almas que tienen que llenarse del Espíritu para poder aguantar el proceso. Hay almas aquí que tienen que llenarse del Espíritu de Dios para poder derribar al Goliat que le hace la guerra. Una historia diferente en mí. Santo, cierra tus ojos, iglesia. Si alguien necesita alguna oración de sanidad, milagro, puede pasar para orar por ti. Si alguien se quiere fuerza de lo alto, si alguien se siente que ya no puede más con el proceso, puede pasar para orar por ti. Aleluya, aleluya. Oh, Santo Rey. Oh, bendito sea el Cordero. Yo siento una presencia del Espíritu aquí. Santo, santo, santo. El proceso no te va a consumir. El proceso no te va a consumir. No te va a consumir, no te va a consumir. No te va a consumir, no te va a consumir. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh tenemos Santo, 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 Padre, llénala. Dale fuerza de lo alto a esta mujer. Guerrera de Jehová eres. Guerrera de Jehová eres. No te atormentes, no te atormentes. No te atormentes, no te atormentes. derriba lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio.
iglesia, cántale al Señor. Sube tu mano y dile al Señor: rebosa mi vida de ti. Y yo sé, sí, Señor, tu pueblo declara, Señor, tú rebosa nuestra vida, nos llena. Oh, de ti, de ti, de ti. Oh, y yo sé, y rebosa, oh, mi copa, Señor. Vamos, sube tu voz a Él. Adórale como tú sabes adorarle. Y yo, Señor, y rebosa mi copa de ti. Inúndanos, inúndanos. Sí, Señor. Inunda, mío, Padre, gracias. Oh, Espíritu Santo de Dios. Señor. Oh, levanta tu mano y dile: inúndame, 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 inúndame. Dile: inúndame, Jehová, inúndame, Jehová, inúndame, papá. Aleluya. Ahora en el nombre de Jesús. Vamos a declararlo. Señor, rebosa mi copa de ti. Sí, Señor, sí, Señor. Rebosa nuestra vida, moldéanos, Señor. Como tú quieres, Señor, aquí estamos en tus manos. Estamos en tu mano. Oh, Señor. Subimos el clamor, Señor, a ti. No importa lo que esté destruido, tú lo restauras. Oh, Espíritu Santo. Oh, llena, Espíritu Y Santo. yo, Señor, y rebosa mi copa de ti. Inúndanos, 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 Señor, inúndanos, inúndanos, Señor, yes, inúndanos. Vamos a declararlo en el nombre de Jesús. Algo sucede cuando tú le adoras, iglesia. Inúndanos, 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 Señor, inúndanos, oh Señor, rebosa mi copa. Vamos a declararlo, iglesia, vamos, dilo. Y yo, vamos, un grito de esperanza, un grito, aleluya, de desesperación por la presencia del Señor. Señor, todavía hay una iglesia que te sabe adorar. Todavía hay una iglesia que depende totalmente de tu presencia. Dios mío, Padre. O algo sucede Oh, cuando la Santo, adoramos. Santo. Oh, bendito rebosa Rey, nuestra ahora copa. se rompe toda maldición de generación en el nombre de Jesús. Tú afirma esta mujer, tú afirma esta mujer ahora, ahora en el nombre de Jesús. Toda depresión sal de los cuerpos ahora, depresión sal de los cuerpos ahora, en el nombre de Jesús. Santo, Santo Espíritu. Oh, trae liberación, Señor. Trae liberación a tu pueblo, Dios. Trae liberación a tu pueblo, Dios. Trae liberación a tu pueblo. Oh, bendito sea el Señor. Ahora, Jehová. Inunda, Dios. Inunda, Dios. Inunda, Señor. Inunda los corazones de tu presencia. Tengo hambre de ti. Transfórmame. Oh, haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Fórmame, Señor, en el silencio. Que todo sea nuevo. Una vez más dile: Señor, tenemos hambre de ti.
tengo hambre de ti, transfórmame. Padre, en el nombre te agrada. Padre, en el Escribe nombre de una Jesús. historia En el nombre de diferente en mí. Fórmame, Señor, como tú quieras. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, sí, Señor, necesitamos de ti. Anhelamos tu presencia. Tu iglesia te anhela, Señor. Inúndanos, Señor. Inúndanos. 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 Inúndanos, Señor. Inúndanos, Señor. Inúndanos. Espíritu Santo de Dios. Oh Espíritu Santo de Dios. Señor. Inunda, 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 inunda. Inunda, llénalo, Padre. Llénalo de tu presencia. Llénalo de ti, llénalo de ti. Padre, llena de tu presencia. Inúndanos. Inúndanos, Señor. Inúndanos, Señor. Inúndanos. Gracias, Jesús. Llena las vidas, Dios. Alfarero, son un vaso en tus manos, Dios. Padre, haz lo que tú quieras con las vidas, Señor. Tú eres el dueño, Dios. Tú eres el alfarero. Dile, tú eres mi alfarero. Dile, haz de mí lo que tú quieras, Señor. Iglesia, clámale al Señor, clámale a tu alfarero esta noche. Clámale a tu alfarero en este día. Dile, tócame. Tengo días que no puedo más. Dile, tócame, alfarero. Llévate lo que me atormenta. Dile, alfarero, llévate lo que no es tuyo de mi vida. Quiero caminar en libertad. Quiero caminar en libertad, dile. Cielo aquí está, y ante su gloria demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está, oh, y ante su gloria demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está, y ante su gloria
Vamos a declararlo en el nombre de Jesús. Y ante su gloria huye la muerte, y ante su gloria huye la muerte. Vamos a declarar que no hay enfermedad, todo es posible para los que creen. Y ante su gloria huye la muerte. Inúndanos, Señor. Ante su gloria, ante su gloria, demonios caen, huye la muerte. Ya no hay enfermedad, el cielo aquí está. Y ante su gloria, demonios caen, huye la muerte. Ya no hay enfermedad, oh, no hay, no hay. El cielo aquí está, y ante su gloria huye la muerte. Ya no hay enfermedad. No, 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 no. Aquí está. El cielo aquí está. El cielo aquí está. Y ante su gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. Vamos, decláralo, esa iglesia que tiene poder, decláralo. Y ante su gloria, huye la muerte. Algo sucede mientras tú cantas. Algo sucede mientras tú adoras. Se rompen las cadenas mientras tú adoras. Las enfermedades son curadas por el poder de Cristo. Por el poder de Cristo somos sanos. Algo sucede cuando tú le adoras. Aleluya, las cadenas se rompen. Y ante su gloria, ante su gloria, oh, ante su gloria no hay enfermedad. Sí, Señor. Y ante su gloria huye la muerte. sí me voy a dejar moldear por ti. Alfarero, haz de mí lo que tú quieras. Yo sé que tú quieres lo mejor para mí. Yo estoy más que segura que tú quieres lo mejor. Dile gracias, alfarero. Oh, alfarero, alfarero, alfarero. Hoy es
tus manos, alfarero. Yo sé que con mi fuerza no puedo. Yo sé que con mi fuerza no puedo. Es con la tuya, es con la tuya. Su reino se mueve aquí. Cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, tu reino se mueve. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. Y no hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. Señor Jesús, está la presencia del Espíritu aquí. Procura sentir algo del Espíritu, algo nuevo, algo que te transforme, algo que cambie tu vida. No te vayas como viniste. Dile: yo necesito algo más. Yo necesito fortaleza. Yo necesito seguridad en mi vida. Yo necesito caminar bajo tu presencia. Oh, alfarero, alfarero, alfarero. Santo Dios, Padre, tú conoces las enfermedades, Dios. Padre, tú curas toda enfermedad, Señor. Tú te fuiste, María, tú te la llevaste toda la cruz del Calvario para que seamos libres de enfermedad. El cuerpo no puede resistir las enfermedades porque tú te las llevaste. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, como vasija clamamos, Dios. Como vasija clamamos, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Dios. Necesitamos que nos sanes, Señor. Necesitamos, Dios mío, servirte, Padre. Cada día, Señor. Sánenos, Dios. Liberta nuestros cuerpos, Señor. Transforma nuestro corazón a ti, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Llénalo más, Señor. Llena de tu presencia. Llena estos hombres, Padre, como aquellos hombres, Dios mío, como Elías, Jeremías, aquellos hombres, Dios, que estaban llenos del Espíritu Santo. Llena a los sacerdotes, Señor. Llena a los sacerdotes de ti, Señor amado, para que ellos puedan pelear la batalla en su casa, para que ellos puedan resistir, Señor. Llena a los sacerdotes de tu Espíritu. Llénalo, Dios. Padre, te presento cada alma tribulada, triste, Dios. Padre, todo está en tus manos, Dios. Alfarero, tú la cubres, tú la guardas.
Tú le das fuerza al farero. Al farero. Al farero, tú estás en este lugar. Hay algo que está sucediendo. Hay algo que sucede en el mundo espiritual. Y es que si tú crees verás la gloria de Dios. Si tú crees verás la gloria de Dios. Santo, santo, santo. Oh, Dios de bendito lo Dios. imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te es toda la Santo, santo, el Espíritu está aquí. No se ha ido el Dios de lo Espíritu. imposible. Ahora Espíritu, Dios autoridad, de lo autoridad para ella. imposible. Autoridad, Te autoridad para desatar, Dios mío, y atar en la tierra. Eres Autoridad, tú lo dijiste, Jehová. Tú lo dijiste en tus palabras, que nos daría autoridad para atar y desatar, para atar y desatar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Padre. Oh, papá, gracias, Jesus. El Espíritu de Dios está en esta casa. Aprovecha el mover del Espíritu. Santo Dios. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Oh, Jehová, llena, llena, llena. Llena los vacíos.
y tuyo es. Recibe toda, precioso Hijo de Dios, y recibe toda, Padre, recibe gracias, toda, recibe la honra, Dios. precioso Oh, Hijo amado de Rey, Dios, gracias, Dios. y Padre, te presento a cada una de estas mujeres, Dios. toda, Padre, ellas están en tus manos, Dios. Padre, ellas están en tus manos como vaso frágil. Vaso frágil, Señor. Vaso, Dios mío, Padre amado, que tú, Padre amado, lo moldees, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, tú la llena las vasijas, Dios. Padre, tú da fortaleza, Señor. Padre, tú da fortaleza, Dios. Aun cuando no tenemos fuerza para seguir, tú nos sostienes. Aun cuando pensamos que todo está acabado, Dios mío, tú dices, ahora inicia. Dios, gracias, Señor amado. Gracias, alfarero, por lo que tú estás haciendo. Gracias por lo que tú haces, Señor. Padre, ¿qué seríamos sin ti? ¿En dónde iríamos, Señor, si tú no estás con nosotros? Padre, ¿qué sería de nuestra familia si tú no nos sostienes, Señor? Clama por tus hijos. Clama por tu esposo. Clama por tu esposa. Dile, es el tiempo. Es el tiempo de ver la victoria. Es el tiempo de que ellos entiendan que tú eres real. Clama por alguien que tú sepa que está pasando momentos difíciles. Él te va a escuchar. Dice, clama a mí y te responderé, dice el Señor. Dice, clama a mí y te responderé. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda. Llénalo más de ti, Dios. Precioso. Llena de tu presencia, llena de tu presencia, llena de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Tú no te has ido, Señor. Tu Espíritu Santo se mueve. Recibe la gloria y la honra. Padre, llena más. Llénalo más, Señor, de ti. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria. Precioso
Hijo de Dios, Hijo de Dios. En lo que tú seguirás haciendo, creemos en ti, creemos en ti. Creemos en precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Padre, gracias, Señor. Levanta tu mano si te queda un poco de fuerza. Dile gracias al alfarero. Gracias por el milagro que tú hiciste en mi casa. Gracias por el milagro que tú hiciste en mis hijos, en mi familia. Dile gracias. Yo creo en ti, alfarero. Yo sé que tú lo hiciste. Yo sé que voy camino al palacio. El desierto no me va a consumir. La tristeza no me va a consumir. Yo voy a brillar. Yo estaré en lo alto contigo, porque tú me lo dijiste, que estarás conmigo hasta el fin. Y si tú estás conmigo, no hay nadie que me detenga. Dile, no hay nadie, no hay nadie. Aleluya. Dele palma al Señor, dele palma, aleluya. Dele palma a los tres grandes, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dios bendiga a la pastora Lucía Sánchez. Dios la bendiga más. Gloria al Señor. No queremos pasar por alto, mis amados, felicitar a nuestro hermano José Quintana. Terminó su 4º año de instituto. Así que damos gracias al Señor por él. Amén. Y aquellos que quieran estudiar, ¿verdad? Le podemos recomendar el Instituto de la Sinagoga. Es más fácil, ¿verdad?, que coger para el Bronx. Así que están disponibles. Amén. Es bueno capacitarse, estudiar. El instituto te va a motivar a leer más la palabra, investigar, el tener un poco más de conocimiento. Recuerde que el instituto no da ministerio. Ahora, cuando tú tienes un ministerio, el Señor te va a motivar a prepararte. ¿Cuántos lo saben? A su nombre, iglesia. Gloria al Señor. Así que damos gracias al Señor y damos gracias por tu vida. Amén. Gracias por venir a la casa de Dios, de entender que es mejor congregarse, de estar en la casa de Jehová. Amén. Dios bendiga a los ministros, el hijo, ¿verdad?, de nuestra pastora, su amada esposa. Que Dios lo siga usando en su ministerio y que Dios te use a ti también, ¿verdad?, en tu ministerio. Levanta tu mano hacia el cielo y vamos a hacer despedido. Eterno Dios que estás en los cielos.